diferentes métodos más. Luego tenemos una sección donde podemos indicar la tolerancia y la precisión, ¿ya? Sí. El máximo número de interacciones. Esto es por precisión, ¿ya? O sea, es lo que les había hablado aquí, ¿ya? Esta es la segunda que está ahí en medio. Espera, ahí está, en medio, ahí sí. ¿Y tu laptop? Hasta que me instale. Mejor hazlo. Eso es lo que les había dicho acá, ¿ya? Me pasa el video. De acuerdo a las interacciones, ¿ya? Por eso es que era importante mostrarles cómo funcionaba. Y acá tenemos groundwater, que es cómo va a trabajar el agua y cómo la vamos a meter acá en el software, ¿ya? Bueno, las más trabajadas son dos: superficie de agua, ¿sí? Que hay que introducirlo manualmente, y la otra es por método de elementos finitos. Ya eso lo vamos a ver al último, ¿ya? Entonces, para este caso es un caso muy simple, solo vamos a dejar ahí nada más, método, groundwater, todo igual, por defecto. Acuérdense de poner la dirección de la falla, ¿sí? De derecha a izquierda, y le damos OK, ¿ya? Vamos guardando el software, el modelo. Acá tenemos también, si pueden ver, esos son los límites, ¿ya? O sea, el slide lo que va a hacer, lo que salga fuera de los límites, lo va a obviar, ¿ya? O sea, ¿cómo lo vemos aquí? Acá. Por ejemplo, si tenemos una superficie de falla de todas las que hemos generado y un lado de la circunferencia cae fuera, lo va a invalidar. No va a tomar esa circunferencia, ¿ya? Cuando sí va a validar, tiene que estar dentro de estos puntos, de estos triángulos, ¿ya? Eso también es importante. Ahora, la segunda parte que tenemos que hacer es generar la grilla, ¿ya? La grilla es mejor conocida como todos los centros de la circunferencia, si nos ponemos a hacer una analogía con lo que les han enseñado a ustedes en clase. Le damos clic a hay un botoncito que dice A, acá arriba, que es un cuadradito azul con una al costado, y nos dice número de intervalos en la dirección X y número de intervalos en la dirección Y. 20-20, o sea que vamos a tener 21 por 21 centros de circunferencia, ¿ya? Y de cada uno de esos centros de circunferencia de acuerdo a las interacciones que le pongamos, se van a generar superficies de falla. O sea, la cantidad que pueden hacer acá es incomparable a lo que pueden hacer a mano. En este caso vamos a dejarlo por defecto 20-20-20, ¿ya? Y nos sale el cuadro. Si quieren ver los centros de circunferencia dentro del cuadro, clic derecho, Display Options y Show Grid, ¿ya? O sea, cada uno de estos puntitos es un centro de circunferencia, más las interacciones dan un montón de superficies de falla. Siempre hay que ir guardando, cada vez que hagamos un cambio, guardamos, ¿ya? Y ahora hay que ingresarle las propiedades a este material, ¿ya? Entonces, ¿cómo le ingresamos las propiedades? Bueno, hay varias maneras, pero la manera más fácil, colocamos el puntero dentro del material, clic derecho, ¿ya? Y hay una opción, la penúltima opción dice Material Properties, ¿ya? Le damos clic y estamos en el material. Y acá le voy a poner suelo 1, donde dice Name, suelo 1, y tenemos acá las variables. Debe trabajar con 3 variables, ¿ya? Bueno, se pueden ingresar más de acuerdo a qué tipo de, cómo le vamos a introducir la fuerza, ¿no? En este caso está en el sistema Moore-Coulomb, ¿ya? Donde nos pide cohesión y phi y el peso unitario, ¿ya? Para que todos tengamos igual resultado, entonces vamos a poner un peso unitario de 19 kilonewton metro cúbico. Acuérdense siempre de las unidades, y eso es importante, ¿ya? Vamos a ponerle una cohesión de 5 y un phi o ángulo de fricción de 30, ¿ya? Abajo hay una opción que dice Water Parameters, pero como no estamos trabajando con agua, esto tiene que quedarse así nomás, no, luego ya vamos a ver cómo estamos trabajando con agua, ¿ya? Y le damos OK.
Ya, ahora este suelo ya tiene propiedades, ¿ya? De acuerdo al criterio Morkondo. Entonces, ¿qué hacemos? Ya está listo el modelo, este modelo simple ya está listo. ¿Cómo hacemos para correrlo? Bueno, una vez que hemos guardado, aquí hay una calculadora que dice Compute, ¿ya? Y le damos clic a esa, a esa calculadora. Termina de calcular y al costado de la calculadora se activa una especie de arcoíris que dice Interpret. Le damos clic a ese arcoíris para ver los resultados, ¿ya? Ya, entonces, esta es el resultado del modelamiento, del primer modelamiento que hemos hecho con Slide, que nos da un factor de seguridad de 1.14 o 1.141. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir esto? Esta es la superficie de falla más crítica, ¿ya? De todas las que ha hecho y de todas las que ha validado, ¿ya? Esta es la menor, ¿ya? Si queremos ver todas las superficies que ha generado, ¿sí? Damos acá, hay un botón que dice All Surface, que es el tercero después del mundo, y nos va a mostrar todo lo que ha generado, ¿ya? Pero Sí. lo que nos muestra aquí es la menor, ¿ya? Después podemos darle que solo nos muestren las mínimas, de acuerdo a las distintas grillas, a los centros de circunferencia. ¿Puedo pasar? Sí, Sí, se lo adelante, paso. pasa. Este, ahora vamos a ver que, miren, por ejemplo, a lo que nosotros nos pedían cuando llevamos el curso era el diagrama del cuerpo libre de cada uno de los slides, ¿ya? ¿Cómo lo pueden hacer ustedes acá? Bueno, acá una herramienta que es una especie de bueno, no sé qué será, pero es un talud dividido que dice show slices. Entonces le dan clic ahí y te va a mostrar de esa superficie que es la menor cada uno de los slides de los que si hiciéramos el método manual tendríamos que hacer el diagrama del cuerpo libre. Pero, ¿cómo, cómo ahora lo... Ya está. Si nosotros queremos ver ese diagrama y las fuerzas que están actuando, lo que tenemos que hacer es darle clic al costado donde dice Where is Slide Data, ¿sí? Y luego una vez que le damos clic, ¿no? Nos sale esta ventana, la voy a cerrar de nuevo, le damos clic acá y seleccionamos qué slide queremos ver, ¿ya? No le puedo hacer zoom, ¿no? Y este es el diagrama del cuerpo libre, ¿ya? De acuerdo a estas uniones es lo que el programa va a resolver, fuerzas a favor menos fuerzas en contra, ¿no? Fuerzas actuantes sobre fuerzas resistentes, ¿ya? Y, por ejemplo, aprovecho para explicarles cuando lo que les decía del método pseudostático, ¿ya? Como no hay ensayos de laboratorio para dar valores y modelar dinámicamente, lo que hace a esto es agregarle un factor, que luego lo vamos a conversar, y con eso trabaja el método pseudostático, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren editar esto para presentar en su informe, bueno, ya hay varias herramientas acá, ¿no? Por ejemplo, le das clic a esto, hay un botón acá que dice Textbox, ¿ya? El segundo de abajo le dan clic y se les va a activar una cruz, ¿no? Entonces, por ejemplo, damos clic en cualquier lado y ahí podemos añadir bastantes cosas. Por ejemplo, dice Document Name, pero eso no es muy importante porque nos va a mostrar la ruta. Project Settings sí puede ser porque nos va a decir eh, cuántas interacciones hemos hecho, cuántas propiedades materiales tenemos, los valores del agua, por ejemplo, unidades que estamos trabajando. Pero los que son de repente más importantes pueden ser estos que dicen Material Properties o Surface Options, ¿no? Por ejemplo, yo voy a marcar cualquiera, ¿ya? Porque al final ustedes son libres de en su informe presentar lo que quieran. Entonces yo marco Surface Options, ¿no? Y le doy acá a insertar otro texto y OK. Y me va a mostrar esto, ¿no? O sea, incremento de radio cada 10, lo que habíamos visto, o sea, de una grilla proyecta y va a ser 10, ¿sí? Y distintas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ya si quieres meter, por ejemplo, las propiedades del material, también lo podrían hacer acá, como tenemos un solo suelo, ¿no? Insertar autotexto y OK, ¿no? Y acá tenemos, no, material, suelo 1, ustedes, obviamente yo he puesto suelo 1, pues ustedes poner arena gravosa o lo que vayan a tener, ¿no? Entonces esa es y una parte muy importante. Aquí, nosotros hemos corrido cuatro métodos, ¿ya?
pero los cuatro métodos no necesariamente tienen que tener, es obvio que no tienen que tener el mismo valor. Por ejemplo, el que nos está mostrando es el Bishop simplificado, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá hay una opción, ¿ya? Esta opción del mundito te muestra el mínimo, ¿ya? Pero si por ejemplo nosotros queremos ver el Morgenstern Price, le damos clic nomás aquí en este botón desplegable, y por ejemplo con Morgenstern Price tenemos 1.135, Está seleccionado. con Spencer tenemos 1.138, con Jambu 1.09, ¿sí? Y con Tengo Bishop esos dos. 1.141, ¿ya? No, no sé. Entonces, cada Esos uno dos. de estos mínimos que se muestre, ¿ya? Es de acuerdo a cada método, ¿ya? No quiere, o sea, si ustedes lo corren por distintos métodos, tienen que de todas maneras seleccionar para que les vaya mostrando el mínimo, el mínimo, el mínimo, el mínimo y el mínimo, ¿ya? Eso es importante. Si corren tres métodos, los tres métodos botan diferente valor y tienen que ser seleccionados para ver el mínimo mínimo, ¿ya? Sí. Está corriendo dos métodos nada más. Ujú. Tiene que ver algo. ¿Cómo? Está el bicho Y el Ah, es que seguro tú Jambu. has marcado a la hora que vimos solo dos métodos. Ah, ¿O cuántos ya. marcaste? Ah, ya. Sí, Sí, Ah. claro, lo que pasa es que esta máquina, es que su máquina recién se ha instalado, pero esta máquina que ya lo tenía, pasa, yo ya, para lo del ciclo pasado, habíamos hecho lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, respecto a tu duda, tú seleccionas los métodos aquí, ¿no? Entonces yo ya había dejado estos métodos, los tres que son, o sea, generalmente el Bishop y el Morgenstern son los más comunes, ¿ya? Son los que se utilizan más porque son más, ¿cómo se llama? Flexibles, se podría decir. Pero tú puedes tener uno si quieres, ¿ya? O sea, eso no depende de cada uno, ¿no? Del que va a hacer el modelamiento, ¿ya? Entonces guardamos y cerramos esto, de clic, y le damos acá a este papelito para que salga new, ¿ya? Para hacer otro ejercicio. Entonces, esto ya es la parte. ¿Les ha quedado claro alguna duda de cómo se aprende a manejar esto? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Una vez que había elegido un método, yo elegí el camino, ese mismo trabajo, otro método más. Claro, pero siempre guardando y volviéndolo a correr. ¿Sí? Siempre, o sea, como dice él, como dice su compañero, usted, pucha, lo corrieron con dos métodos. No, tenía que correrlo con otro. Regresan al model, ojo, hay dos ventanas, ¿ah? Si ustedes tratan, bueno, yo ya lo cerré, lo voy a abrir. O sea, en esta ventana que es donde yo veo los resultados, yo no puedo editar absolutamente nada. Tengo que regresar a la ventana móvil, ¿ya? O mejor dicho, cerrar esa ventanita y regresar. Acá yo no puedo hacer nada, no puedo variar nada, esto es solo para ver resultados. Entonces yo cierro acá y regreso a esta ventana y acá lo hago. Si quiero meterle un método más, voy a métodos, guardo, hago un método más, selecciono, ok, todo, guardo y vuelvo a correr y ahí sí lo va a calcular, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pasemos a lo siguiente. Ya, esto es la parte para que se vayan familiarizando, ¿ya? Pero cuando llegamos a la parte práctica, pues, o sea, imagínense que tengan que hacer, no sé, yo traigo un ejemplo de un dique, de una presa de relaves que hicimos, pero imagínense que ustedes tengan que también hacer un proyecto así, no van a meterlo acá, pues, porque, como les dije, esta herramienta es para modelar, no para hacer diseño, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo traen? Ustedes lo van a diseñar, no van a hacer su alineamiento, su proyección, su grading, ya, y lo van a tener en su civil y van a traer una sección de la que ustedes quieran acá, pero ¿cómo lo traen? Lo traen desde AutoCAD, porque esa es la manera real de trabajar. Ya no lo van a hacer aquí porque se van a volver viejos y no van a acabar. Entonces, ¿cómo van a hacer esto? Bueno, esta es una manera de exportar, como les había dicho que la parte geométrica la pueden traer de bastantes lados, exportando desde CAD, ¿ya? Básicamente la metodología es, una vez que tú exportas de tu Civil a tu AutoCAD, ¿ya? Es reventar esa sección que están trayendo ustedes, ¿ya? Y darle ciertos valores una vez, obviamente tienen que purgarlo para que queden solo las capas con las que están trabajando, ¿ya? Y lo que tienen que hacer es lo siguiente, al borde, bueno, voy a hacer acá con el Paint. No, supongamos que ya ustedes traen su sección, que sea algo así, ¿ya? A todo este borde, ¿ya? Ustedes tienen que hacerlo una polilínea, ¿ya? Ese es el trabajo en CAD. Lo hacen una polilínea, lo purgan,
¿ya? Y bueno, lo que yo recomiendo hacer es, bueno, por ejemplo, esta represa está en la cota más o menos 4000, ¿ya? Entonces, si yo lo traía con cota 4000 al slide, el slide cuando maneja cotas grandes se puede rayar. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es un cambio de coordenadas al inicio 000, ¿ya? Para que no tengan esos problemas, ¿sí? Eso ya es parte de AutoCAD, con un UCS lo hacen, ¿ya? Entonces, es una recomendación, ¿no? Pero si están trabajando en la costa, están a 30 metros de cota de elevación, no pasa nada, ¿ya? Pero es una recomendación. Entonces, lo importante es que a este borde de la sección que ustedes han traído del Civil al CAD, ¿sí? Le hagan una polilínea y le pongan de nombre external, con mayúsculas, ¿ya? External se tiene que llamar. Le cambian de nombre y le ponen nombre external, si no, el slide no se los va a leer, ¿ya? Y luego, por ejemplo, esta presa tenía la particularidad que era una presa de tipo recrecimiento hacia aguas abajo. Entonces teníamos varios materiales, ¿ya? Por ejemplo, para este ejemplo, para un ejemplo X, ¿no? Normal, porque ya estamos dibujando una presa normal. Imagínense que acá tenga pues un núcleo de arcilla, ¿ya? Algo así. Entonces, en el mismo archivo, ¿no? De la sección que ustedes están trayendo, ¿ya? A esta línea, ¿sí? También tendrían que hacerle una polilínea, ¿ya? Y tendrían que llamarla material, ¿ya? Material, como quieran, o sea, en inglés o español, así en mayúsculas, ¿ya? También una polilínea, ¿ya? Eso es lo básico, porque también pueden traer tabla de agua, pueden traer pernos de anclaje, pueden traer grietas de tensión, todo lo que quieran lo pueden traer del CAT hacia acá. Pero lo básico son estos, ¿ya? Entonces yo, no sé si este tendrá AutoCAD, pero si ven, donde dice clase de geotecnia día 2, sí tiene AutoCAD. Con abierto. No, dile no, dile no. Chunchosa esa mujer. El estrella de la muerte. En el tren. ¿No está destruido? Sí, pero están construyendo otro. A ver, ¿en qué parte? Voy a poner en video. ¿En qué porcentaje está? Ya sé que estoy con cuidado. ¿En qué página está más? ¿De la página Windows? ¿O Esto sí. Está cargando esto un ratito, porque de repente ustedes les cargan más rápido. Esta que carga. Se la gira. Ahí está. Te estoy comiendo. Ya, entonces, yo lo que hice con mi proyecto, ¿no? Le saqué secciones a los grinds y me dio esta sección que es la que yo traje para trabajar, ¿ya? Entonces, con las clases que se dictan, ¿no? En otro lado, ¿ya? Porque esto que estamos trabajando son ejercicios del curso de slide que yo dicto en la facultad, ¿ya? Pero bueno, para temas prácticos, ya, este era este es el dique, esta es la laguna, porque era una laguna, y el dique, ¿ya? Una sección X, solo para el ejemplo que yo hago, ¿ya? Y esto es lo que ustedes tienen que exportar, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué harían acá? Pues tendrían que cerrar toda esta polilínea, ¿sí? Cerrarla, todo el borde externo, y llamarlo external, ¿no? Lo que hemos visto. Y estas internas de acá también hacer las polilíneas y llamarlas material. ¿Ya? A todas. Si tienen 4 líneas de material, a todas se llama material porque a todos lo va a traer en conjunto. ¿Ya? Más o menos para que se den una idea, ¿ya? Esto. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Ya? Importante, una vez que tengan limpio, con coordenada 00 y llamado a los layers con material y external, lo que tienen que hacer es ponerlo en un formato de XF, ¿ya? Porque en el formato de XF es lo que lee el slide, ¿ya? Solo es exportar y ya ustedes saben cómo hacer eso.
Entonces, vamos a traer ese DXF, ¿ya? Acá al programa. Entonces, le damos acá file, importar, y acá donde dice import DXF, le damos clic. Y si vemos acá nos muestra bastantes opciones, pero que están invalidadas y solo hay una que dice external boundary, porque es lo primero, pues no puede entrar material si primero no trae el borde externo. Entonces le damos importar y nos vamos a donde dice clase 2, ¿ya? Lo que llama sección lista, ¿ya? O sea, como les digo, yo en la clase que he visto sí hago el procedimiento así exacto, pero acá les estoy diciendo cómo hacerlo por cuestiones de tiempo, ¿no? Entonces, pero ustedes ya, por lo que les he dicho, ya saben cuál es el procedimiento para tener esta que se llama sección lista, ¿ya? Entonces le damos clic a sección lista y le damos a abrir, ¿ya? Y nos va a traer la sección, ¿ya? Esta es la sección que estamos exportando. Ahora, quiero los layers de material, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? De nuevo igualito, file, importar, importar de XF, y ahora sí, como pueden ver, ya está todo activado, ¿no? Pero como no tengo esto, lo dejo ahí nomás. Lo que sí tengo es material. Le doy clic a material, importar, selecciono el archivo, está guardado en el mismo archivo, y abrir, ¿no? Entonces me da esta línea, ¿sí? Que ya me indica que este es un material y este es otro material. Yo puedo tener acá otro material y otro material, ¿no? Este es el primer recrecimiento, segundo recrecimiento, para acá está el relave, ¿ya? Pero por fines rápidos, ¿no? Solo hemos puesto dos, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, pues, obviamente para facilitarnos el trabajo, hacer un trabajo más real, ¿ya? Y acá ya le podemos asignar, por ejemplo, a este material 7 y vemos que acá queda otro material, ¿no? O sea, ya nos están juntando. Es importante que siempre verifiquen que se cierre la polilínea, ¿ya? Es importante, acuérdense, polilínea, siempre polilínea, pero a veces el slide se olvida de traer un punto, así que hay que terminarlo de cerrar, ¿ya? A la hora que asignen el material, ustedes se van a dar cuenta si lo cerró o no lo cerró, ¿ya? Esa es la parte importante, la parte de cómo se trabaja en la vida, entre comillas, vida real, ¿no? Porque si no saben esto, entonces si lo van a hacer a mano no van a acabar, ¿ya? Ahora vamos a ver otro concepto importante. ¿Han trabajado en grietas de tensión, en isotecnia o en mecánica de suelos? ¿No? Bueno, ya. Pequeño repaso entonces. Ya, miren, la grieta de tensión es un fenómeno que ocurre. Es un fenómeno que ocurre cuando trabajamos con material arcilloso, ¿ya? Pero con cierta arcilla que tiene una determinada plasticidad, ¿ya? O sea, el fenómeno que ocurre es que esta arcilla, entre comillas, o sea, lo estoy contando de manera eh, rápida, la manera más fácil, ¿no? Para que tengan una idea. Este es el talud, ¿no? Por acá puede pasar una carretera o un asentamiento humano y por acá también lo mismo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con las grietas de tensión? La grieta de tensión falla cuando a una determinada arcilla, ¿sí? Le ocurre el fenómeno de que aquí se empieza a grietar. O sea, ¿y por qué ocurre esto? Porque es como que se empieza a jalar desde abajo, ¿sí? Por X motivos, o sea, puede ocurrir por varios motivos, ¿ya? ¿Y esto qué ocurre? Ocurre un agrietamiento arriba que disminuye, ¿sí? El factor de seguridad de este talud, ¿ya? Como que se empieza a jalar y se empieza a desgarrar. No sé si cuando hacen eh, eh, la prueba esta de plasticidad de la arcilla, ¿sí? Hacen ese cilindrito de arcilla, si lo estiran mucho se empieza a agrietar, ¿no? Ya, algo así es la idea que se aplica a esto, ¿ya? Entonces, ¿por qué es peligroso esto? Porque el plano de falla que nosotros tenemos, por ejemplo, ¿se acuerdan los círculos? Si el plano de falla venía así, al chocar con una grieta de tensión varía y disminuye el factor de seguridad. Y esto se acrecienta si es que nosotros, por ejemplo, esta grieta de tensión, estamos en una zona lluviosa y esta grieta de tensión se llena de agua, es peor, porque ahí sí se lleva todo el talud de arranque, ¿ya? Entonces, dependiendo de la situación es importante porque esto también se puede modelar acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos si tenemos un caso de grieta de tensión? Vamos al ejemplo 3, ¿ya? Igual que este. Vamos acá donde dice día 1, al archivito 3 que se llama grietas de tensión. Le vamos a abrir, ¿ya? Entonces tenemos acá el talud, ¿ya? Entonces,
¿cómo calculamos la grieta de tensión? O sea, la grieta de tensión va a ocurrir a lo largo de este plano de falla, ¿ya? A lo largo del plano de falla. ¿Y cómo lo calculamos? Primero tenemos que calcular el valor K sub A, que es 1 menos seno, más 1 más seno del ángulo, ¿no? Esta no sabemos la fricción, ¿ya? Y luego la profundidad de esa grieta, ¿ya? Esta es una fórmula aproximada, ¿ya? 2 veces la cohesión sobre, sí, el peso, raíz cuadrada de K sub A, ¿ya? Entonces, vamos a ponerle a nuestro modelo las propiedades del material. Eso tiene que ser un cálculo manual, ¿ya? Yo le voy a poner un phi de 10, posición 32, un peso de 20, ¿ya? Ok. Ya, eso es lo que ya lo hemos visto anteriormente, ¿ya? Presión Peso de cuánto? 30. 20. 20. 20, Ajá. 32 y 10. 20, 32 y 10, ¿ya? Entonces, vamos guardando esto, save as, ejercicio 3, ¿ya? Primero hay que correrlo de manera normal. Recuerden siempre ver hacia dónde está bien el lado de donde va a fallar. A manera de repaso ya sabemos cómo generar nuestras grillas. Recuerden, guardamos, ¿ya? Y corro este modelo, ¿ya? Luego le vamos a poner la dieta de extensión para ver cómo está trabajando. Factores de ¿Ya? seguridad. Por ejemplo, 0. tenemos un factor de 1.691, ¿ya? 1.689 y diversos factores, ¿ya? Así sin grieta, ¿ya? Ya les he explicado ya toda esta cuestión. Entonces, ¿cómo haríamos para darle la grieta? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente, ¿ya? Como ya les he dicho, esto no es una manera, o sea, no es un programa que sea para trabajar, para diseñar, pero hay herramientas que yo he podido ir descubriendo que nos pueden ayudar en algo. Por ejemplo, vamos a darle esta que dice Material. Esta es un talud verde con blanco, que está acá, y esto nos sirve como un snap, ¿ya? Entonces, como digo que la grieta de tensión va a ir desde acá, va a lo largo de toda la superficie falla, entonces vamos a tener que bajar, ¿ya? Cierta profundidad de acuerdo a la fórmula, ¿ya? La profundidad que vamos a bajar para este ejemplo, vamos a ponerle 3.8, ¿ya? Que según, si mal no recuerdo, es lo que salía esa vez que hicimos los cálculos, ¿ya? Entonces tendríamos que tener acá un vértice para decirle a la grieta de tensión que vaya así, así y hasta acá, ¿ya? Eso es lo que tendríamos que tener. Entonces, utilizando estos NAP nos da la coordenada que es 70 en X y en 35, ¿no? En Y, ¿ya? Entonces, vamos a darle 4, ¿ya? Para trabajar así de manera rápida. Entonces, como ya sabemos que es en Y, en X es 70 y en Y es 35, entonces el vértice de la grieta de tensión tendría que ser en X 70 y en Y 31, ¿ya? Entonces, ¿cómo le vamos a dar? Acá hay un botoncito, son 3 botones que se dice adherir vértice, ¿ya? Le damos clic, ¿ya? Y aquí abajo es un lugar para meter coordenadas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo agarro, le doy 70, espacio, 31, enter. Entonces me va a poner un vértice en el 70, espacio 31, ¿correcto? Hasta ahí todo bien, ¿ya? ¿Sí? ¿Todos llegaron a meter ese vértice? Ujú. A ver, ¿en qué parte se ha quedado? Dan acá donde dice adherir vértice, ¿ya? La profundidad de la grieta va a ser 4 metros, ¿ya? Va a ser 4 metros. Entonces tenemos que decirle que la grieta va a comenzar acá, viene acá, baja acá y viene hasta acá. O sea, todo esto va a estar lleno de grieta, ¿ya? Porque específicamente no sabemos dónde va a estar, pero sabemos que va a ocurrir a lo largo de este plano de falla, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que decirle que ponga un vértice acá para luego empezar a dibujar la grieta de tensión. Entonces, como esta coordenada acá es 70-35 y nuestra grieta tiene 4 metros de profundidad, la coordenada de la grieta va a ser 70, espacio 31, pues, ¿ya? ¿Todos ya pusieron este vértice? ¿Sí? Ujú. Ya. Entonces vamos al otro lado también, hacemos el botón verde para ver el snap y la coordenada, ¿ya?
y tenemos que es coordenada en X 20 y en Y 25. Entonces sería, el vértice sería, sería 20 espacio 21. ¿Ya? Vamos al botoncito, a los tres botones que sí se adherir vértice y escribimos 20 espacio 21. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestro vértice de la grieta de tensión. Entonces, como tenemos que dibujarlo a lo largo del plano, no podemos hacer un plano así, ¿no? O sea, tiene que ser lo más paralelo posible a la superficie, ¿ya? Porque así es como ocurre la grieta. Entonces ahí nos valemos de esta herramienta, vamos a hacerlo así de manera burda, ¿ya? Si se pierden, no hay problema porque lo único que hay que hacer acá es dibujar, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacerlo con esta herramientita verde, ¿ya? Agregar Material Boundary. Le doy clic y por ejemplo me sitúo acá, ¿no? En este vértice. Entonces lo que hago es trazar un vértice hacia abajo de manera perpendicular, ¿ya? Le doy Enter, ya tengo esa línea. Como les digo, este es el problema cuando se quiere diseñar con este software, porque no se puede, o sea, o es muy difícil, ¿ya? Y le proyecto, por ejemplo, otra línea perpendicular, ya tengo que mi camino iría hasta acá, ahora tengo que hacer el camino por este lado, de la misma manera, proyecto acá, perpendicular, de este vértice, proyecto perpendicular para abajo, ¿sí? Y una vez que tengo esto, ya puedo ir editando, ¿no? Por ejemplo, delete boundary, me va a quedar esto, ¿ya? Hasta ahí todo bien. Creo que si borro este, sí, efectivamente, este no lo borro. Lo mismo acá, ¿no? Ya ahí empiezo a borrar. Entonces ya más o menos queda un camino establecido para diseñar la grieta de tensión, ¿ya? Y, o sea, quería de este punto a este punto, de este punto a este punto y de este punto a este punto, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos para cargar la grieta, ¿no? Vamos al botón que dice Boundaries, al menú, perdón, arriba. La penúltima dice Air Tension Crack, ¿no? Y le damos clic. ¿Ya? Entonces ya se forma una especie, el cursor cambia y ahora podemos dibujar, ¿no? Entonces de acá del inicio, le digo de aquí, acá, aquí, acá, aquí, acá, y Enter. Entonces es lo que les comentaba, ¿no? Automáticamente se empieza, se hace una especie de hash con las grietas de tensión que tienen profundidad 4 metros, ¿ya? Ahora, estas grietas, como les dije, no pueden estar llenas, parcialmente, o sea, parcialmente llenas. Si supongamos nosotros queremos modelar en un caso crítico, pueden estar llenas, ¿ya? ¿Y cómo ingresamos eso? Clic derecho, y acá, ¿no? Clic derecho a la grieta y dice Tension Crack Properties. Clic, y acá nos dice Water Level, está dry, está seco, ¿ya? Pero acá puede estar lleno, parcialmente lleno, ¿sí? ¿No? Totalmente lleno. Entonces, esto, dependiendo de lo que queramos, ahí le podemos dar, ¿no? Pero para este caso puntual vamos a dejarlo así seco, ¿ya? Tenemos nuestra grieta de tensión, ¿ya? Vamos a guardar. ¿Sí? Guardamos, igual lo mismo, y le damos correr. O sea, como les digo, o sea, es un poco complicado, no complicado, sino trabajoso editar acá en este programa, ¿ya? Porque no es para editar el programa. Entonces, como podemos ver, la grieta de tensión ha bajado, ¿no? A 1.671, con brillo simplificado. ¿Ya? Baja poco, pero baja. Si estuviera con agua, bajaría más. ¿Ya? Hasta ahí todos. A todos les salió el resultado. Todos lo pudieron correr. ¿Sí? Ya. Esa es la parte de grietas y ahora vamos a ver la parte de desembalse rápido, ¿ya? De lo que habíamos estado hablando. Esta parte sí, atentos. Cargamos un nuevo proyecto.
¿ya? Entonces, yo voy a llamar al ejercicio 4. Abrir. Ya, este es una sección típica con el fondo, puede ser roca o un material resistente, los espaldones, material granular, grava, no roca, la transición y el núcleo de arcilla, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que analizar acá, primero vamos a vamos a grabarlo. ¿Ya? Y vamos a correrlo primero, vamos a hacer este modelamiento como les dije, ¿no? O sea, con un modelamiento de flujo establecido. O sea, como que la presa está trabajando, ¿ya? O sea, está trabajando ya, esto ya se consolidó y está drenando. O sea, trabaja bien la represa, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es lo siguiente. Primero voy a ponerle las propiedades a este material, ¿ya? A esta presa, porque creo que no le puse. Por ejemplo, para tener todos, vamos paso por paso y para que salga el mismo resultado, ¿ya? Para el material granular, que viene a ser los espaldones, ¿ya? Le voy a poner 21.5, ¿ya? De cohesión, que es obviamente cero, porque esa son rocas ahí. Y ya, pues un ángulo de flexión de 40, ¿ya? Para este material verde, ¿ya? Granular, lo voy a poner ahí, ¿ya? Para la transición, que es este material amarillo, anaranjado, nombre trans, le voy a dejar un peso de 20, una cohesión de 40 y un ángulo de 22, ¿ya? O sea, ustedes obviamente ya les he explicado de dónde tienen que sacar estos valores, ¿ya? Para el material 1, que es el núcleo, que eso es arcilla, voy a dar un peso de 20 y 20 también, ¿ya? Y para el material 3, que es el fondo, ahora voy a poner fondo, ¿Cuánto es el ejercicio? le voy a dar un peso de 24, fondo duro, bastante cohesión, y ángulo de 45, ¿ya? O sea, ustedes acá para el ejemplo han podido poner lo que sea, pero para que haya una uniformidad, mejor que tenga eso, ¿ya? Entonces, ya, ya está, ya están agregadas las propiedades del material. Lo que vamos a hacer a continuación, ya es como le dije, modelarlo para la propiedad de flujo establecido. O sea, la presa está trabajando, está consolidada, drenada, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Acá donde está este botón de groundwater, verificamos que estemos trabajando con tabla de agua, ¿sí? 9.81 o Disculpe, Sar, para arcilla, ¿cuánto le puso de cohesión? le puse 20, todo 20, ¿no? Ya. ¿Ya? Entonces, le damos clic acá, hay el mismo talud, pero está de color celeste para ir a la tabla de agua, ¿ya? Le damos clic. Si podemos ver, la coordenada 265 es el extremo, y acá a la altura he puesto un vértice que es 49. Entonces la tabla de agua va a comenzar acá, ¿ya? De 265 espacio 49 en Y, ¿sí? La tabla de agua va a venir acá a este punto, ¿ya? Va a bajar, pongan un punto aproximado entre estos dos puntos entre este punto y este punto, pongan un punto aproximado al medio, ¿sí? Un punto medio, y finaliza acá, ¿ya? Enter. Le dan aquí OK porque ahí vamos a revisar esa parte,
De repente les va a variar a la hora que salgan resultados porque dependiendo de la ubicación de la tabla de agua, ¿no? Pero por eso les he dicho que entre estos dos puntitos pongan el punto por donde está bajando. Entre este punto y este punto. Estos puntos nos van a servir para guiarnos. ¿Ya? Entonces, así trabajaría la presa en caso ideal, ¿ya? Este es un caso ideal. Después vamos a ver que con elementos finitos el modelamiento es más preciso, ¿ya? Con los elementos finitos uno tiene una aproximación más precisa, más real, entre comillas, ¿ya? Entonces ya hemos puesto el flujo establecido, ¿no? O la presa trabajando. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a darle clic derecho de nuevo a cualquiera de los materiales para entrar a la tabla de Material Properties, ¿ya? Y lo que tenemos que verificar es lo siguiente, como esta presa está llena de agua, está trabajando, ¿ya? ¿Se acuerdan que cuando no había agua, aquí donde decía Water Surface, ¿no? Donde decía Water Surface, estaba como non, ¿no? No había, pero ahora sí hay, pues. Y uno significa que está con agua, ¿ya? Entonces hay que verificar que a todos los materiales, ¿sí? Les esté afectando el agua, ¿ya? Entonces tenemos núcleo sí, agua granular sí, fondo sí, transición también. Están todos con water table y HU igual a 1. Entonces le damos OK, quiere decir que está trabajando, ¿ya? Entonces, ¿qué vemos aquí? Vamos a analizar este espaldón, ¿ya? Este espaldón de acá, ¿ya? Bueno, vamos a grabar porque hemos modificado. Vamos al martillo con el desarmador y a la ventana general, ¿ya? Y le ponemos left to right porque vamos a analizar el agua hacia arriba, ¿ya? Porque ahí es, para poderlo puedes comparar cuando hagamos el desembalse rápido, porque cuando hagamos desembalse rápido, el factor crítico es el que está agua hacia arriba, entonces vamos a analizar en este lado agua hacia arriba también, ¿ya? Y guardamos. Entonces vamos a poner nuestra grilla, ¿ya? Ok, ya, guardamos de nuevo y vamos a correr esto. Ya, lo hemos corrido y según el método de Spencer, yo tengo un valor de 1.99, ¿ya? Todos también lo corrieron, le salió 1.99 o algún aproximado, Sí, ¿sí? 5. 2, 2, ya bueno, es casi lo mismo, ¿no? Entonces, hasta ahí todo bien, ¿ya? Eso es cuando la presa está trabajando, ¿sí? Está consolidada, está drenada, o sea, mejor dicho, en el estado que se pensó que trabajara, ¿ya? Es un ideal, ¿no? O a largo plazo, mejor dicho, ¿ya? Año 20 de que está construida la represa. Entonces, ahora vamos a trabajar qué es lo que pasaría si tenemos que hacer de repente un desembalse rápido porque, no sé, hay alguna avenida que está viniendo y tenemos que evacuar esa agua, ¿ya? O por cualquier fenómeno que haya, o de repente se rompió y hay un desembalse rápido, entonces vamos a analizar eso, ¿ya? Como, mira, la versión 6 es más rápido, ¿ya? Pero la versión 5, ¿qué es esta? La versión 6 todavía no está craqueada. Este, la versión 5 hay que hacerlo de una manera indirecta, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando eh, tienes tú el talud, ¿no? El talud y el agua. Todo está en equilibrio. Cuando el agua cae, ¿ya? Esto se aplica a materiales que son poco permeables, ¿ya? Porque si es un material permeable, pues le quitas el agua y se evacúa, se drena rápido. Pero los que son poco permeables no les pasa eso. Quitas el agua y hay una entre comillas, descompresión, ya hay un desequilibrio, ¿ya? Y eso le quita estabilidad a la estructura, ¿ya? Entonces, eso se llama el método de B-bar, ¿ya? Que ahorita lo vamos a ver, es la manera indirecta de calcular el desembalse rápido, pero es la manera que tenemos que hacer aquí, ¿no? Porque no tenemos la versión 6. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos acá en este mismo menú, ¿ya? En el model, vamos a trabajar aquí. Vamos a donde está el martillo con Project Setting, el martillo con el desarmador, le damos clic
y nos vamos a la pestaña donde dice groundwater, ¿ya? Acá abajo hay una pestaña que dice calcular exceso de presión de poros, método de B-bar, es lo que les decía, ¿ya? Le damos clic a esto y abajo dice Rapid Drawdown Analysis, o sea, análisis de desembalse rápido. Entonces, checamos las dos pestañas, ¿ya? Y le damos OK. Como pueden ver, si todo ha ido bien, ¿ya? Se ha desconfigurado acá lo que era el agüita azul, ahora es agua ploma, ¿ya? Eso quiere decir que ya pasamos a la modalidad de desembalse rápido. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a quitar todo el agua. Por eso les decía que hay otro análisis que lo vamos a dar la próxima clase, de repente, si nos da el tiempo, que es para analizarlo parcialmente, ¿ya? O sea, lo que pasa, cómo funcionaría un vertedero, ¿ya? O sea, hasta tal cota, y hasta tal cota nos vamos a bajar, ¿ya? ¿Me entiendes? O una toma, ¿ya? O una operación, baja hasta la cota 30, hasta ahí nomás. Ya, ese es otro análisis, que luego lo vamos a ver, ¿ya? Bueno, la cuestión es que ya le hemos dicho, yo voy a ir guardando esto que se como ejercicio 41, o sea, 41, 41, ¿ya? Y ahora hay que decirle vamos a entrar en la tabla de propiedades de material para hacer algunos cambios. Le damos a cualquier material distinto, ¿ya? Entonces yo agarro y le digo, para el núcleo, ¿ya? Para el núcleo, acá abajo, recuerden que antes solo teníamos hasta water parameter y abajo no teníamos nada, pero ahora tenemos uno que dice V-bar, ¿ya? Entonces, como esto lo está afectando la tabla de agua y también lo va a afectar el desembalse, entonces le voy a poner 1. Ahí donde dice V-bar, le voy a poner 1 también, ¿ya? Todos, sí, ¿no? Todos, ya. Ahora a la parte granular, ¿ya? Como a la parte granular la vamos a desembalsar, ¿ya? Disculpen, y no le va a afectar nada. ¿Por qué? Porque, o sea, granular en el sentido estricto de la palabra, ¿verdad? Porque esta parte son espaldones, esos son rocas para protección del oleaje y la erosión, o sea, eso no tiene cohesión, eso son piedras puestas, entonces ahí no va a pasar nada, ¿ya? Entonces le voy a poner water table none, ¿ya? Y no va a trabajar con el método de B-bar porque ahí no va a haber exceso de presión, pues, ya que se drena todo, ¿ya? Entonces no afectado por la tabla de agua, no afectado por esto. Al fondo, bueno, el fondo sí va a estar afectado por la tabla de agua, no es granular, ¿ya? Y como va a haber presión de poros, le voy a poner 1, ¿ya? Recuerden, la norma es para materiales poco permeables son afectados por el exceso de presión de poros, ¿ya? Si ustedes tienen un material permeable no va a estar afectado, pues, ¿ya? Y la transición, que también está afectada por la tabla de agua y por ende por el exceso de presión de poros, ¿ya? Le doy OK. Una vez que termino eso, le doy OK, ¿ya? Le doy OK y lo grabo, ¿ya? Entonces, lo grabo y lo voy a correr. ¿Ya? Entonces, al correrlo, yo tengo, por ejemplo, que mi resultado, ¿cuánto era el otro? 1.99, ¿no? En el pasado, factor de seguridad aguas arriba de la represa. Y ahora tengo 1.44. Ha bajado, sí, ha bajado, ¿no? De 1.9 a 1.4. Parece poco, pero en verdad, esto pues es bastante material, ¿ya? O sea, es una diferencia bastante grande. ¿Ya? Porque inclusive las aprobaciones son de 1.1 o de 0.9 a 1, o sea, por punto 1 puedes estar aprobado o desaprobado, de acuerdo a lo que te diga esta tablita que hemos visto acá, ¿no? Esta tablita de acá, ¿no? Entonces, para este caso bajado, lo que les estaba diciendo, ¿sí? El desembalse rápido causa esta, entre comillas, descompresión, exceso de presión de poros, aguas arriba, y baja el factor de seguridad, ¿ya?
Eso es importante porque esa es una de las condiciones que se tienen que calcular. Entonces ya hasta ahorita hemos calculado 3 condiciones, ¿ya? Nos falta una obligatoria y una más opcional, ¿ya? Pero eso ya lo vamos a ver el día viernes, ¿ya? Vamos a ver método de análisis de elementos finitos y algunas otras cositas ahí, ¿ya? Será 1 hora máximo, ¿ya? Pero por ahora eso es todo. La clase ya no va a ser el jueves, va a ser el viernes de 2 a 4, ¿sí? Pasen la voz. Ya eso es todo y nos vemos el viernes.